La implementación de soluciones espirituales a problemas del mundo material se relaciona con el empleo de la energía que vibra a frecuencias muy elevadas. Para discutir el tema, quiero citar textos de dos científicos muy reconocidos que han realizado estudios rigurosos en el área de la energía y su significado en los niveles de la conciencia humana. El primer texto es de la doctora Valerie Hunt, que en su destacada obra Mente Infinita, Infinite Mind, Signs of the Human Vibrations of Consciousness, afirmó lo siguiente: pero no creo que el hombre pueda percibir sus cualidades divinas hasta que su campo alcance unas vibraciones cada vez más elevadas y un mayor grado de coherencia. Por mucho que intentemos recibir guía espiritual, no podremos conseguirla hasta que nuestros campos estén sintonizados con ese sistema vibratorio. Ese sistema vibratorio es lo que yo llamo Dios. Esto significa que si en ti prevalecen pensamientos que generan campos de energía de frecuencias muy bajas, como la ira, el miedo y la culpa, tus reacciones ante cualquier situación te debilitarán y estarás privado de la guía espiritual que te permitiría resolver cualquier problema. En este estado, no podrás tener un contacto consciente con Dios, porque una de las consecuencias de que tu campo de energía vibre a esas frecuencias tan lentas es que no estarás en paz, pues tu mente habrá creado la ilusión de que estás separado de Dios. Esta ilusión solo se disipará cuando eleves la frecuencia a la que vibras. Solo si elevas el nivel de energía al que experimentas la vida y abandonas ese campo de energía de bajas frecuencias, podrás tener acceso al ámbito en el que se encuentran las soluciones espirituales a tus problemas. La segunda cita relevante a este tema es del fascinante libro El poder contra la fuerza, del Dr. David Hawkins, quien realizó un exhaustivo estudio a lo largo de 29 años para determinar la relación existente entre la vibración de un campo de energía y los diferentes estados emocionales. Hawkins, que es doctor en medicina, formuló una escala de el 1 al 1000 en la que se representan los diferentes niveles de conciencia y en la que 1000 corresponde al más alto nivel, que es el de la conciencia de Cristo. Él determinó la ubicación en el espectro de energía de cada uno de los aspectos del comportamiento humano, tales como los relacionados con el atletismo, el entretenimiento y los negocios, y estableció una manera de calibrar el nivel de energía de las personas de acuerdo con sus pensamientos y emociones. Hawkins afirma que, por una parte, existe el poder y que por la otra existe la fuerza, y que cuando tratas de usar la fuerza, tu frecuencia vibratoria se reduce. Por el contrario, cuando estás empoderado, operas con una frecuencia mayor. Los efectos de esto pueden evidenciarse en muchas situaciones, por ejemplo, en las competencias en diferentes disciplinas deportivas. Cuando un atleta centra su atención en su fuerza o en su capacidad para derrotar a su oponente, su nivel de energía será más débil que cuando se concentra en optimizar su propio desempeño, con independencia de lo que hagan los demás. Hemos visto casos en los que los atletas de alta competencia manifiestan fuertes antagonismos hacia sus adversarios y expresan en público su intención de derrotar al oponente, sin que esto produzca mejores resultados en las competencias finales. Pero cuando el atleta tan solo se concentra en realizar su trabajo con la intención de desplegar al máximo sus habilidades y talentos, y no para derrotar a otra persona, entonces su nivel de energía lo empodera y lo conecta con su ser espiritual. En estos casos el nivel de energía siempre es mayor que el que se tiene cuando se usa la fuerza. De allí la dicotomía entre el poder y la fuerza. El poder que adquieres al emplear las habilidades que Dios te ha dado se manifestará mediante tu conexión a nivel espiritual. En la introducción de su libro, Hawkins afirma: la mente humana individual es como una terminal de computadora conectada a una base de datos gigantesca. La base de datos es la conciencia misma, de la cual nuestro propio entendimiento es apenas una expresión individual, pero con sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos es el dominio de la genialidad, y puesto que ser humano es participar en la base de datos,
Todo el mundo, por virtud de su nacimiento, tiene acceso a la genialidad. De modo que estás conectado a esta base de datos que es la conciencia de la humanidad mediante la expresión individual de tu propia conciencia humana. Por eso, tener acceso a la genialidad no es algo que elijas, sino que es algo a lo que tienes derecho por nacimiento. Así que la cuestión es cómo conectarse a la frecuencia adecuada, la frecuencia de la conciencia humana. La verdad es que puedes hacerlo en cualquier sitio y al nivel que quieras. A partir de sus investigaciones y del análisis del espectro total de los niveles de conciencia, Hawkins desarrolló un mapa que describe los campos energéticos de la conciencia humana. Este fascinante instrumento permite un análisis del desarrollo emocional y espiritual de los individuos, las sociedades y los grupos humanos en general. En este esquema, el poder del campo energético corresponde a diferentes emociones y niveles de conciencia. Se calibra en una escala del 1 al 1000, siendo 200 el nivel por debajo del cual las actitudes, los pensamientos y sentimientos acarrean debilidad. Los niveles de conciencia se asocian a sentimientos y a emociones. Como podemos ver en el esquema, el sentimiento correspondiente al nivel más bajo de conciencia en la escala de Hawkins es la vergüenza, 20, seguido por la culpa, 30, y la apatía, 50, que están asociados con las emociones de humillación, culpa y desesperación, respectivamente. Esto significa que todo pensamiento de vergüenza, culpa o apatía será en extremo debilitante para ti. En este rango de energías debilitantes también se encuentran el sufrimiento, 75, que desde el punto de vista emocional se corresponde con el remordimiento. Vale la pena destacar que pese a que muchas personas y culturas valoran la capacidad de sufrir, este es un nivel de conciencia debilitante. Más arriba en la escala está el miedo, cuya emoción corresponde a la ansiedad, seguido del deseo, la ira y el orgullo. Esto confirma que el apego, el odio y el desprecio solo producen flaquezas y nos alejan de las soluciones a nuestros problemas. A medida que se asciende en la escala de Hawkins con niveles de conciencia por encima de 200, los pensamientos asociados a emociones en estos niveles de conciencia nos brindarán fortaleza. Al nivel más básico de esta parte de la escala está la neutralidad, 250, que se relaciona con el estado emocional de confianza. Luego está la voluntad, 310, asociada al optimismo. Le sigue la aceptación, 350, que se asocia al entorno emocional del perdón. En un nivel superior de conciencia se encuentra la razón, 400, asociada a la comprensión. Los niveles más elevados de conciencia se alcanzan con las energías del amor, 500, relacionado con la reverencia, la alegría, 540, cuyo entorno emocional predominante es la serenidad, seguido de la paz, 600, caracterizada por la emoción del éxtasis, que es el más alto nivel que muchos de nosotros alcanzaremos. El nivel superior de conciencia es denominado la iluminación, de 700 a 1000, que es un estado de absoluta conciencia o conciencia divina, y que no ha sido alcanzado por muchas personas en la historia de la humanidad. En relación con estos elevados estados de conciencia, Hawkins afirma: en el nivel 500, la felicidad de los demás emerge como la fuerza motivadora esencial. Los niveles por encima de 500 están caracterizados por el interés en la conciencia espiritual, en uno mismo y en los demás, y al llegar a los 600, la meta más importante son el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. De 700 a 1000, la vida se dedica a la salvación de la humanidad. Lo importante es tener en cuenta que ninguna de las actitudes emocionales se califica como buena o mala. Sea cual sea el nivel de conciencia en el que estemos en este momento, el mapa nos orienta hacia el estado emocional que permitirá mejorar nuestro nivel de conciencia actual. Todo lo que se requiere es que nuestros pensamientos se dirijan hacia estos niveles superiores. Por ejemplo, el nivel del miedo se supera con el deseo, y este a su vez con la ira.
Si bien todos son estados debilitantes, nos acercan en forma progresiva a estados de conciencia de empoderamiento. Se pueden hacer demostraciones sencillas para ilustrar la relación que hay entre el estado emocional y el empoderamiento o la debilidad que éste ocasiona a nivel físico. En una ocasión, durante un evento, realicé una de estas demostraciones, para lo cual solicité la participación de una persona que estuviera en su segundo o tercer matrimonio. Una mujer llamada Allison se ofreció como voluntaria y realizamos una pequeña actividad de kinesiología que tiene que ver con el movimiento del cuerpo humano. Lo primero que le pedí a Allison fue que extendiera el brazo derecho hacia el frente, de manera firme, y que resistiera tanto como pudiera, mientras yo presionaba su brazo hacia abajo con 2 dedos. De este modo, Allison podía medir su fuerza y verificamos que mi presión no podía mover su brazo. Le pedí a Allison que me diera de nuevo su nombre, y cuando lo repitió le dije, «Ok, tu nombre es Allison. ¿Es eso, verdad?» Ella respondió que sí, lo cual era cierto, y yo todavía no podía mover su brazo. Luego le dije, «Quiero que me des un nombre falso y que cuando te pregunte si ese es tu verdadero nombre, me mientas y me digas que sí lo es». «¿Cuál es tu nombre?», ella respondió, «Allison Jones». Le pregunté, «¿Eso es cierto?», y me dijo, «Sí». En ese momento pude mover su brazo hacia abajo. Le pedí que pensara en su primer matrimonio y que resistiera mi empuje, pero en ese momento su brazo colapsó por mi presión. Luego le pedí que recordara el momento en el que descubrió que se había enamorado de su esposo actual y le pedí que resistiera mi presión. Esta vez no pude mover su brazo. A continuación le sugerí a Allison que pensara en diferentes momentos en su vida, dominados por una variedad de sentimientos. En cada caso le pedí que resistiera mi presión tanto como pudiera. Los resultados fueron los siguientes. Cuando le pedí que pensara en un momento en su vida en el que había sentido vergüenza, su brazo se hizo muy débil. Cuando le pedí que pensara en algún momento de inmenso gozo, no pude mover su brazo. Al pedirle que pensara en algún momento en el que sintió miedo, de nuevo su brazo colapsó. Le pedí que pensara en algún momento en el que se hubiera sentido muy cerca de Dios. En esta ocasión tampoco pude mover su brazo. Al final le di a escoger entre 2 sobres cerrados. Luego le pedí que acercara el sobre a su plexo solar y resistiera mi empuje. Esta vez su brazo estaba débil, mientras que con el segundo sobre no me fue posible mover su brazo. El primer sobre contenía aspartame, un endulzante artificial contenido en muchas bebidas bajas en calorías que te hace más débil con tan solo acercarse a tu campo de energía. El segundo sobre contenía vitamina C. Esto que puede parecer un entretenido juego de salón, en verdad demuestra que existe una conexión entre la energía generada por nuestros pensamientos y las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo que ocurren de manera involuntaria. De hecho, esta conexión energética es tan fuerte que no es necesario que sepamos en qué estamos pensando o cuál es el campo energético que tenemos próximo, como se evidenció en la experiencia con los sobres. Las energías de baja frecuencia nos contaminan. Las frecuencias de la energía son invisibles, pero reales, y producen impacto en cada uno de nosotros. Si un pensamiento de vergüenza, culpa o miedo crea una reacción en los músculos de tu brazo, imagina lo que podrá hacer en tu corazón cuando pasas el día albergando este tipo de pensamientos. Lo que ocurre es que tu corazón se debilita y envías una energía que te resta poder. Si por el contrario tienes pensamientos de amor y de conexión con el Espíritu y con Dios, estarás fortaleciendo no solo a tu corazón, sino a todos tus órganos internos y a todas las partes de tu cuerpo. Todo es energía, y cada pensamiento que tengamos nos impacta de una forma que bien nos debilita o nos empodera. Entonces, es claro que debemos ser muy cuidadosos acerca de los pensamientos, pues eso es lo que se expande
en nuestras vidas.
nunca.